Estábamos justamente con Omar Gómez, un amigo de la revista Bolivia, colaborador, periodista y economista de carrera. Omar, bienvenido a la revista Bolivia. José Antonio, más bien encantadísimo de poder compartir. Hemos estado compartiendo algunas reflexiones y recuerdo que una de las últimas reflexiones, mis vaticinios eran muy pesimistas, pero ahora estoy viendo que ese pesimismo era todavía optimista. Estamos entrando a un escenario complejísimo que me sorprende realmente, ¿eh? Omar, la pregunta, los microempresarios, ¿cómo pueden salir de este problema, de los efectos del coronavirus? Mira, José Antonio, no hay una receta que te pueda decir con precisión, esto tiene que hacer un microempresario. Lo que pasa es que no solo depende del microempresario. En la economía funcionan varios actores, ¿no? Pero probablemente, para que se entienda mejor, dos de los actores fundamentales son qué hace el Estado a partir del gobierno. Ahí están los empresarios, por otro lado, y qué hacen las familias. No quiero meter todavía a la parte exterior, pero tratemos de entender este pequeño rompecabezas. En las condiciones en que está en este momento el empresario, cuando no has vendido, bueno, hay algunos sectores que se han vendido, tú debes darte cuenta que hay sectores que han estado atenuando la crisis, sobre todo los vinculados al sector de alimentos de alguna manera, y los sectores que han estado produciendo un poco para el tema de la crisis, vamos a decir, para el tema de la pandemia. Vamos a intentar entender eso. Pero la gran mayoría de los actores empresariales han colapsado, es decir, están en severos problemas, desde los pequeños hasta los grandes. Por eso es que los vaticinios de crecimiento son alarmantes, es decir, los últimos cálculos de agencias internacionales, regionales, etcétera, nos muestran un colapso total de la economía, no solo en nuestra región, ¿eh? Definitivamente en el planeta, y son terriblemente desalentadoras. Me acuerdo que en algún momento, en una de las primeras conversaciones que hablábamos de que iba a estar en el orden del cero, que de repente no crezca la economía, después ya hablábamos de que iba a decrecer la economía, y ahora estamos en un extremo realmente sorprendente. Entonces, pero volviendo a nuestro tema de las microempresas, el microempresario, el empresario pequeño, el micro y hasta el empresario grande, cuando no tiene ingresos, tienen que hacer algo. Y lo primero que se le ocurre, lamentablemente, es despedir trabajadores. Y aquí, en el despido de trabajadores, que es la única opción que tiene además, es decir, comienza a cargarse de deuda directa o indirectamente. Entonces, cuando despide trabajadores, si lo vemos desde el plano global, va a haber un despido muy grande de trabajadores. Diferentes empresarios, unidades tanto pequeñas, micros y hasta grandes, comienzan a despedir gente y se produce un bolsón de desempleo muy fuerte. Y cuando la gente está desempleada, José Antonio, ¿qué es lo que sucede? No puede comprar. No tienes salario, no tienes dinero para adquirir porque no estás trabajando, no compras. Por lo tanto, al no comprar, ¿a quién estás impactando? A la empresa. El empresario no puede vender. Entonces, como que se comienza a generar una especie de círculo, un círculo vicioso. Y ahí, sin lugar a dudas, el actor fundamental es el Estado. Es decir, vamos a asistir a un momento donde las tomas de decisiones, alguna vez habíamos comentado que la economía es precisamente la ciencia o la asignatura de la elección, de la toma de decisiones y qué conllevan esas tomas de decisiones, qué costos y qué beneficios pueden traerte las tomas de decisiones. Y decía que este es el momento en que el Estado, a partir del gobierno, entonces concretamente el gobierno, tiene que tomar definiciones fundamentales en lineamientos que va a seguir para un intento de reactivación de nuestra economía. Y aquí hay dos elementos que me parecen fundamentales que tiene que asumir el Estado. Un primer aspecto es ver cómo puede dinamizar la demanda, es decir, tiene que generar elementos que condicionen que la gente desempleada pueda alcanzar algún nivel de empleo. Un primer aspecto. Y un segundo aspecto en contraparte es ver qué puede hacer por el empresario. Por el empresario básicamente conviene en mi criterio, dos horizontes de apoyo. Un apoyo financiero, no lo puede ser directamente dándoles dinero, pero eventualmente tiene elementos que puedan condicionar el conseguir créditos del exterior, y estos créditos fundamentalmente tienen que tener dos características. Tienen que ser blandos en términos de interés
y en términos de tiempos. Es decir, un empresario no puede prestarse dinero para pagarlo inmediatamente y en cortos plazos. Se presta dinero para pagar en largos plazos por las condiciones objetivas. Un pequeño empresario, tú sabes cómo funciona. Y además, por otro lado, no tienen que ser créditos de tasas de intereses elevadas. Es decir, esos dos elementos fundamentales van a condicionar ese conseguir de créditos para canalizarlos a estos sectores de parte del gobierno. Ahora hay que ver bajo qué mecanismos, bajo qué sistemas y por el sistema financiero tradicional, es decir, qué elementos puedo utilizar, porque hay una variedad de elementos mediante los cuales puedes canalizar eso. Para mí es uno de los horizontes. Y el segundo horizonte tiene que ver básicamente con cómo puede trabajar el tema impositivo con estos sectores, porque hay diferentes impuestos que tienen que se cobran bajo diferentes características y a diferentes sectores. Entonces, tiene que ver cómo va a flexibilizar este crédito, sus deudas, etcétera, etcétera. Entonces, estos dos elementos, es decir, cómo consigue créditos y cómo los vuelve accesibles en términos de tiempo y de tasas de interés, y segundo, cómo dinamiza la oferta del gobierno, creo que van a ser los horizontes más importantes mediante los cuales el gobierno puede tener una acción que de alguna manera pueda dinamizar nuestra economía a partir de generar una demanda que condicione la rearticulación de nuestro aparato productivo. Creo que en forma global esos serían los elementos. En otro horizonte, ¿qué acciones puede tomar por sí un empresario privado o una empresa? Eso es un poco más complicado, ¿no? Es decir, también va a haber, indiscutiblemente va a haber una tendencia, dadas las características, a la construcción del salario, ¿no? Es decir, empleado, hay empresas, y yo ya me he estado enterando, donde te dicen, ¿no? Es decir, mira, estas son las condiciones objetivas en las que estamos. ¿Quieres seguir trabajando? Te voy a pagar tanto. Te estaba pagando esto, pero no puedo pagarte esto. Vamos a pagar. Entonces, seguramente va a haber una contracción también de los niveles salariales en las empresas, es una de las oportunidades, generar mayor nivel de eficiencia en su trabajo, y por otro, probablemente el espíritu mismo de la empresa, el emprendedor que seas, la creatividad que tienes para enfrentar los momentos difíciles. Porque muchas empresas van a tener que flexibilizar su capacidad para comenzar a ser creativos en cómo ganar determinados espacios del mercado con sus productos, diversificándolos, haciéndolos más atractivos y en su momento acaso pudiendo contraer precios. Digamos que esos serían los tres escenarios que se me ocurren en este momento mostrarte de lo que puede pasar en nuestra economía en términos de lo que se puede hacer para el empresario micro y pequeño. Realmente eres muy hábil a la hora de describir, Omar. Te agradezco mucho. Estamos con Omar Gómez, amigos y amigas, un hombre ligado a la economía y es además un periodista especializado en esta área tan particular. Omar, en algún momento se hablaba y trascendía que tal vez era necesario devaluar el boliviano, es decir, el peso boliviano, la moneda nacional. ¿Hasta qué punto es viable en este momento? ¿Ayudaría? ¿No ayudaría? ¿Cuál es tu punto de vista? Tiene aristas diversas este tema, ¿no? A ver, la primera arista tiene que ver con la expectativa. Sería muy complicado si en este momento el gobierno decide devaluar nuestra moneda. En términos de expectativa, imagínate la expectativa que tiene la gente. Si devalúas nuestra moneda, podría ser una señal terrible, pero además yo voy a un otro tema, que es el costo que tiene político para el gobierno. Devaluar nuestra moneda de cara a un proceso electoral que probablemente sea en 3 meses o menos de 3 meses. Estamos hablando de poco más de 2 meses y 20 y 10 días, ¿verdad? Entonces, podría tener un costo político muy fuerte. Ahora, seguramente eso no está alejado de la reflexión, es decir, en algún momento se va a tener que pensar y definir una situación de esas características. Pero creo en el orden particular, por cálculos políticos, es muy difícil que este gobierno pueda tomar esa decisión. Son muchos años,
hay una expectativa colectiva, es decir, hay una costumbre de nuestra sociedad en que estamos viviendo en un tipo de cambio fijo, y flexibilizar en este momento con una devaluación, más que todo en mi concepto, tendría un costo político muy fuerte para que los que tomen esa decisión, y los que van a tomar esa decisión son parte de la competencia política. O sea que yo, en el orden personal, creo que no vaya a suceder. Ahora, de que ese tema se tiene que debatir y en algún momento se debe tomar, sin lugar a dudas. Bien, Omar, muchas gracias. Gracias, ahí, te agradezco mucho por tu tiempo. No, pues más bien, José Antonio, te agradezco infinitamente por esta gentileza, y claro, ojalá, hay que mirar con mucho optimismo de que esto vaya a mejorar, aunque la realidad objetiva es que los cálculos de los médicos, de la gente científica, la gente que maneja este tema, nos dicen que todavía no hemos llegado al pico y que todavía la cosa se va a complicar muchísimo, y eso es que va a tener también impactos todavía que no podemos mirar en el plano económico. Eso sin lugar a dudas. No te olvides que en este momento, José Antonio, existe una muy sentida correlación, muy fuerte correlación entre lo que vaya a pasar en la epidemia con lo que vaya a pasar en nuestra economía. En todo caso, es el equilibrio en el que alguna vez también habíamos hablado. Es decidir entre cómo equilibras la economía y equilibras la pandemia en términos de su impacto que pueda tener para la sociedad y para el país. Un abrazo para ti, ¿eh?